Miriam y Giancarlo habían logrado lo imposible con ayuda de Bruno. Ya tenían en sus manos las planillas del historial del vuelo del Skyvan en Fort Lauderdale. Pero lo único que podían decodificar de los documentos era la fecha y la hora correspondiente a cada vuelo. El resto estaba en una jerga aeronáutica con términos como BCA, GRA, 134.5, 3.8. Mirá, Gianca, acá están los pilotos que buscamos, los pilotos de los vuelos de la muerte. Pero nosotros no sabemos verlo. Tenemos estas planillas, pero estamos ciegos, ¿te das cuenta? Giancarlo estaba convencido que debían insistirle a Enrique Piñeiro para que les ayudara. No, le dije, Enrique no, de ninguna manera. Ya nos dijo que no quería participar en esto y va fangulo. Además, en el canal ya me están tratando de conseguir otro aviador que nos asesore, así que Piñeiro fue. El equipo de Telenoche puso a Miriam en contacto con un aviador experto que podía ayudarles a descifrar las planillas del Fort Lauderdale. Miriam lo citó en un bar que quedaba en una esquina céntrica, cerca de Plaza de Mayo. Me quedé alrededor de 45 minutos, pero el hombre no apareció. Cuando supo la razón por la que yo lo citaba, había decidido no venir y salir de cena, sin avisarle a nadie, ni siquiera a su familia. Aún en democracia, los represores seguían siendo peligrosos. El aviador experto entró en pánico y se fue del país, muerto de miedo. Por suerte, lograron localizar a un segundo experto que les ayudara a descifrar esas planillas. Lo citaron en otro bar para no levantar sospechas. Miriam estaba nerviosa. La fuga del primer aviador había prendido algunas alertas. Esperó unos minutos hasta que vio al hombre entrar al bar. Él reconoció a la productora que iba con Miriam y se sentó frente a ellas. Pidieron un café y Miriam le mostró la carpeta que llevaba el historial del vuelo del Skyvan en Fort Lauderdale. Y el hombre inmediatamente miró las planillas y dijo lo siguiente: acá hay cosas que son definitivamente muy irregulares. Por ejemplo, este vuelo, miren, origen y destino Punta Indio, es una base naval. Punta Indio es una de esas bases que menciona Scilingo en su libro como punto de partida de los vuelos de la muerte. Pero el hecho de que salga de una base naval, navegue 3 o 4 horas y vuelva a la base naval es absolutamente injustificable. Miriam bajó su mirada a las planillas y no le tembló el pulso en preguntar. ¿Pero entonces puede ser un vuelo de la muerte? Tendría lógica si fuera así. Y el tipo, ¿sabes qué dice? El tipo dice definitivamente sí. El informe de Telenoche Investiga necesitaba que el aviador diera su testimonio, que lo diera en cámara como un perito experto, que dijera públicamente que esas planillas mostraban irregularidades y que coincidían con los vuelos de la muerte. El tipo dijo, ni loco, en cámara no lo digo. ¿Pero por qué si nos lo estás diciendo a nosotros? La respuesta fue contundente. Tenía miedo a las represalias, porque las planillas, esas planillas, incluían nombres de la tripulación, y esos pilotos asesinos seguían teniendo poder aún en pleno siglo XXI. La mayor parte todavía está en actividad y son comandantes, y de estas cosas no se habla. Hay un pacto de silencio. Miriam trató de convencerlo. Le dijo que no era necesario que su cara apareciera en cámara, que podía firmar un documento frente a un escribano y preservar su rostro en la televisión. Pero bueno, el perito seguía negándose y finalmente le dijo a Miriam: No, a ver si me entienden, estos tipos son asesinos, son capaces de lo peor. Yo les explico lo que les acabo de decir todas las veces que ustedes necesiten, pero no puedo aparecer en televisión ni firmarles nada. Mi nombre es Leonardo Sbaraglia
Y en Skyban, los vuelos de la muerte, vamos a recorrer el trabajo más importante de la periodista Miriam Lewin. Una investigación que llevó ante la justicia a los responsables de uno de los secretos más oscuros de la Argentina. Los vuelos de la muerte de la última dictadura militar. Episodio 6. Hipótesis y certezas. Los dos peritos que podían afirmar que las planillas del Skyban en Fort Lauderdale podían ser atribuidas a los vuelos de la muerte se negaron a hablar públicamente por miedo. No había nadie que nos quisiera traducir esta jeringosa, este idioma incomprensible que para nosotros, que no pertenecíamos al mundo de la aviación, eran estas planillas. Necesitábamos a alguien que las interpretase, no solo que las tradujera, que nos dijera cuáles eran los vuelos sospechosos. Necesitaban un experto en aviación que no entrara en pánico como los otros. ¿Quién desconocía el significado de la palabra miedo? Y es más, se había, con su trabajo, animado a denunciar públicamente a una empresa aerocomercial. La respuesta era Enrique Piñeiro. Teniendo en mano ya los documentos que Piñeiro pensó que ellos iban a ser incapaces de conseguir, lo buscaron de nuevo. Giancarlo lo llamó y Enrique los citó en su productora de cine, que quedaba en un barrio muy elegante de Buenos Aires. Miriam y Giancarlo tocaron el timbre, subieron al primer piso, esperaron unos minutos y cuando Enrique apareció, retomaron la conversación que habían dejado atrás en Uruguay. Ahora, cuando Miriam me trae un montón así, una pila de registros técnicos. Ese es Enrique Piñeiro. Obvio, es difícil, está todo medio encriptadito. O sea, Bahía Blanca es BCA, usan simbología de tráfico, 3 letras. Los codificadores de aeropuertos, en general, el código ASI son 4 letras. Ezeiza de Sierra Alfa Eco Zulu, o sea, SAES. Él les explicó con detalle las siglas y los signos que Miriam y Giancarlo hasta ese momento no habían podido descifrar. Desde el primer momento, Enrique notó todas esas inconsistencias. Esto es oro en polvo, nos dijo Piñeiro. Oro en polvo. Nunca antes hubo una documentación semejante. Una vez que Miriam y Giancarlo habían logrado conseguir las planillas del Skyban en Fort Lauderdale, Piñeiro aceptó colaborar con ellos en todo lo que fuera necesario. Les dijo que sí, que él aparecería en televisión como perito y que les daría todo su apoyo para llevar esas pruebas ante la justicia. El miedo de los aviadores expertos estaba justificado porque ya había precedentes desaparecidos en democracia. Testigos y sobrevivientes de la dictadura que atestiguaban en juicios contra sus represores, al poco tiempo habían desaparecido misteriosamente. Décadas después, los represores seguían controlando la existencia y los movimientos de los sobrevivientes. Miriam entendía bien ese control de parte de las Fuerzas Armadas. En 1979, cuando llevaba 20 meses secuestrada, el Tigre Acosta citó a sus padres en un restaurante muy caro y les dijo que su hija ya se había recuperado, que podía ser reinsertada en la sociedad. Pero para liberarla del centro clandestino de detención, debían alquilarle un departamento donde ella viviera sola, un lugar en el que ellos pudieran, entre comillas, protegerla. Si cumplían con esas condiciones, él mismo la liberaría. Con mucho esfuerzo, sus padres lo hicieron. No recuerdo con precisión qué pasó ese día, el día que inició mi periodo de libertad vigilada y que dejé de dormir dentro de la ESMA. Aunque Miriam dejó la ESMA y se mudó al departamento que le alquilaron sus padres, ella no estaba en libertad. La seguían vigilando,
la seguían controlando. Me forzaron a trabajar en lugares en los que tenían absoluto control de mis movimientos. Si yo un día dejaba de ir, inmediatamente alguien me tocaba el timbre para ver qué pasaba. Y mi familia podía estar en peligro si yo me fugaba. Una de las visitas sorpresas que tuvo Miriam fue el mismísimo Ángel Rubio. Me vino a ver Alfredo Astiz. Me tocó el timbre y me llevó a dar vueltas con su auto. Miriam no quería ir a ninguna parte, pero no podía negarse. Cualquier movimiento de rebelión implicaba estar de vuelta en el campo de concentración o que la desaparecieran. Astiz me llevó a tomar algo a un bar por Belgrano, me dijo que se iba a ir del país, pero que si alguna vez yo tenía algún inconveniente, podía contactarme con él a través de sus padres, y en una servilleta de ese bar escribió el teléfono de sus padres y sus datos de contacto en Pretoria, en Sudáfrica, a donde iba a trabajar en la agregaduría naval. En esa especie de locura, de delirio, el Ángel Rubio y los demás represores creían que habían reformado a los sobrevivientes y que ahora eran amigos y que el pacto de complicidad y de intimidad era inquebrantable. En mi agenda anoté los números de teléfono, pero también guardé la versión original, esa servilleta escrita con bolígrafo verde. Esa servilleta se convertiría en un elemento importantísimo para que el Ángel Rubio pagara por sus atrocidades. Pero ella aún no lo sabía. Miriam no fue la única en libertad vigilada. Los sobrevivientes de los centros clandestinos que no lograron irse del país y eran considerados aptos para reinsertarse en la sociedad, pasaron exactamente por lo mismo. Esta especie de nueva libertad tenía sus reglas. Una de ellas, quizás la más importante, era que no podían juntarse entre ellos. Pero en sus ratos libres a veces quedaban para comer pizza, para ir al cine o simplemente para escuchar música. Ellos sentían que solamente entre sobrevivientes del mismo infierno se podían entender. Una noche, después de trabajar, Miriam salió a cenar con un ex detenido desaparecido que había conocido justamente en la ESMA. Su nombre es Carlos García. Carlos García trabajaba en el mantenimiento del centro clandestino de detención y coincidió con Miriam varias veces. Al terminar la cena, caminaron al departamento de Miriam y ella lo invitó a quedarse un rato. Carlos y yo nos quedamos charlando y fue esa noche en la que me enamoré de él. Se entendían de una manera que nadie más podía. Los dos habían sido secuestrados por su militancia política y los dos habían pasado por la tortura. Al poco tiempo de estar con Carlos, Miriam quedó embarazada. Y en ningún momento, a pesar de que la relación no estaba demasiado consolidada, yo pensé en interrumpir ese embarazo. De ninguna manera. Y tuve a mi hijo, al que le puse Juan, como se llamaba mi novio muerto, porque era un compromiso con la vida para mí. Era tradición para los sobrevivientes nombrar a sus hijos con el nombre de los compañeros que habían caído o habían desaparecido. Y Juan no había sido un compañero cualquiera de militancia. Juan es el primer amor de Miriam. Se conocieron en la escuela de periodismo cuando eran dos adolescentes. Vivían juntos en la clandestinidad cuando
justamente secuestraron a Miriam esa noche de 1977 frente a la parada del colectivo. Desde ese momento Miriam no supo nada más de Juan, pero lo sigue amando, como si fuera el primer día. Con ese peso en su corazón, formó una familia con Carlos y se hizo obvio que si querían vivir una vida normal con el hijo que esperaban, debían irse del país. Pero no podía salir del país sin que ellos lo supieran. No podía salir del país sin que ellos me dejaran. Ellos necesitaban una autorización de los militares para no poner en riesgo a sus familias. Y además, obtener un pasaporte y la documentación necesaria para poder hacer una vida en el extranjero. Cuando yo quise irme del país y pedí permiso para irme del país, puesto que iba a ser madre y les dije que quería una nueva vida, lejos de todo lo que me había pasado, yo pensé que diciendo que iba a los Estados Unidos iba a estar libre de sospecha. En abril de 1981, Miriam, Carlos y su hijo Juan, de 1 año, se fueron a vivir a Nueva York, donde vivía una tía de Miriam. Pero aún estando lejos de Argentina, el miedo seguía ahí con ellos. Vivíamos con el terror a flor de piel, vivíamos con una paranoia que no nos permitía expresarnos. Cada vez que alguien le preguntaba sobre su pasado, ella no dejaba de mirar a su alrededor, como esperando que los militares aparecieran para llevarla secuestrada de nuevo. El miedo y la sospecha de ser observada es algo que acompañó a Miriam y a otros ex desaparecidos durante muchísimos años, estando aún en democracia. Era ese mismo tipo de miedo que tenían los aviadores expertos que no dieron testimonio en cámara para el reportaje. Un temor que no fue ajeno para Giancarlo. Unos días antes que el informe se presentara en televisión, el italiano le dijo a Miriam que no quería bajo ningún motivo que su nombre apareciera en los créditos. Me dijo, yo no existo, Miriam, no existo. Entonces le dije, ¿pero por qué? ¿Qué pasa? ¿Tenés miedo? ¿Te cagaste? ¿Qué te pasa? Miriam le insistía porque Miriam no quería quedarse con absolutamente todo el crédito de la investigación. No quería parecer como la periodista investigadora que había llegado a localizar los aviones de los vuelos de la muerte sola, sin ninguna ayuda. Me parecía injusto con Giancarlo y me parecía éticamente inaceptable para mí misma. No importó cuánto insistió Miriam. El reportaje salió al aire sin mención alguna de Giancarlo, una noche de febrero del año 2010. El reportaje empieza con una toma del Río de la Plata y la voz en off de Miriam. Cuando descubrieron el Río de la Plata, creyeron que era un mar. Por sus olas potentes, capaces de envolver, de estrujar y hacer desaparecer. El reportaje incluye entrevistas a sobrevivientes, a especialistas y hasta videos de archivo de las confesiones de Adolfo Siringo. En la década del 70, en esta escuela de mecánica de la Armada, se usaba la palabra traslado para definir el momento en el que se llevaba a los secuestrados hacia los aviones para tirarlos al río. Ahí se ven a los 2 aviones estacionados con sus portalones abiertos y eventualmente se muestran las planillas que encontró Bruno del Skyvan en Fort Lauderdale. Datos. Están las planillas de los vuelos que se hicieron durante la dictadura militar. ¿Qué dicen estas planillas? ¿Qué información encierran?
Para el reportaje se tomó la decisión editorial de tachar digitalmente los nombres de los pilotos que aparecían en las planillas. La producción argumentaba en ese momento que no había indicios suficientes de que ellos eran los asesinos. Pero para Miriam, la razón de tachar esos nombres era otra. Temía que si los sospechosos se veían identificados en el informe como pilotos de los vuelos de la muerte, se iban a ir del país y sería imposible enfrentarlos a la justicia. Para sorpresa de Giancarlo, todos esos hallazgos pasaron desapercibidos para los argentinos. Pero Miriam no le dio mayor importancia porque nuestra meta máxima en el trabajo que habíamos publicado, Giancarlo y yo, en Telenoche Investiga, era la identificación y la detención de los pilotos de los aviones de la muerte. El objetivo final de la investigación siempre fue enfrentar a los culpables a un juicio para conseguir justicia. Así que una vez publicado el informe periodístico, llegó el momento de presentar formalmente una denuncia en un tribunal, apoyados en las pruebas que habían conseguido ya en su investigación. Lo primero era decidir quién haría la denuncia formal frente a un juez. ¿Quién firmaría como querellante, o sea, la parte que acusa? A simple vista parecía lógico que fueran Miriam y Giancarlo, pero ninguno de los dos quería asumir ese rol. Giancarlo no quería ni siquiera salir en la tele, y mucho menos denunciar a nadie. Miriam, mientras tanto, prefería declarar como una de las responsables de la investigación periodística y dar detalles sobre cómo habíamos accedido a estas planillas que, según Piñeiro, eran oro en polvo, estas planillas que revelaban el entramado de los vuelos. Como Miriam y Giancarlo no querían ser los querellantes, debían pensar quién sí presentaría la denuncia ante un juez. Y ya, con Enrique Piñeiro como parte oficial del equipo de investigación, se convirtió en el candidato lógico. La presencia de Enrique era ineludible, por su capacidad de perito aeronáutico, por su experiencia, por su conocimiento de las planillas. Y porque Enrique se animó a hablar como perito experto frente a una cámara de televisión. Entonces no tendría ningún problema en hablar del tema frente a un juez. Pero necesitaban a alguien más. Debían encontrar a una persona que estuviera comprometida con la lucha de los derechos humanos para poder completar la denuncia. Del ámbito de los derechos humanos, la mejor elección resultó ser Adolfo Pérez Esquivel, el Premio Nobel de la Paz. Pérez Esquivel fue secuestrado por los militares durante la dictadura y, de milagro, se salvó de ser arrojado al mar en uno de los vuelos de la muerte. Él cuenta que, estando encadenado en el avión, vio cómo se abría un maletín negro con inyecciones para adormecer a los secuestrados. Justo cuando era su turno, entró de la cabina de mando una comunicación con una contraorden y volvieron a tierra. O sea que ya teníamos la dupla de denunciantes. Por un lado, Enrique, el perito. Por otro lado, Adolfo Pérez Esquivel, el Premio Nobel de la Paz. La verdad es que no tenía fisuras. Era una pareja que era incuestionable. Finalmente, estaban por presentar ante la justicia las pruebas que tardaron años en conseguir. Pero lo más difícil estaba por venir. Con Piñeiro y Pérez Esquivel como querellantes, fueron con un fiscal a presentar la denuncia, usando como prueba principal las planillas del Skyban en Fort Lauderdale. Y ahí es cuando se enteran que las fotocopias enviadas por Bruno no eran pruebas suficientes para un juicio. Ese sería el primero de muchos de los obstáculos en su camino por la justicia. Las planillas originales
debían llegar a manos del juzgado directamente del dueño del Skyban. Solo así podrían ingresarlas en la carpeta de la denuncia. Adicionalmente, el fiscal debía solicitar los historiales de vuelo de todos los Skyban al servicio de la Junta Militar de Gobierno. Un trámite que ellos no tenían duda que iba a tomar mucho tiempo. Nuestras vidas siguieron y la verdad es que tuvimos mucha paciencia. Meses después, el fiscal citó a Miriam en su oficina para hablar de las otras planillas que solicitaron a los militares y le dijo: Tuvimos respuesta positiva de todas las fuerzas, todas, menos de la Marina. Y me dijo: dicen que no tienen las planillas, que hay una normativa interna que les permite destruir los documentos y no archivarlos después de 3 años. Miriam y Giancarlo sabían que la Marina estaba mintiendo. Ellos descubrieron que uno de los Electra de la Marina estaba en venta y sabían que es imposible vender un avión sin esos papeles, de manera que tienen que tener las planillas, tienen que tenerlos. Poco después pasó algo inesperado. Las planillas que no tenía la Marina, pero que estaban en manos de la Prefectura Naval, llegaron al juzgado de Sergio Torres gracias al Ministerio de Seguridad, un organismo creado en democracia que había heredado el archivo que incluía las planillas de historial de vuelo de los aviones a su disposición. El Ministerio de Seguridad entregó más de 2.500 planillas de vuelo de los años 76 y 77 y se debían analizar una por una. Las planillas que se les entregaron eran más detalladas que las planillas técnicas que nosotros habíamos encontrado en Fort Lauderdale. Incluían fecha, nombres del piloto y copiloto, hora de salida, punto de partida y de llegada, cantidad de aterrizaje, finalidad del vuelo, marca del avión, matrícula, tiempo de vuelo y tripulación. Como ya todo estaba en manos de la justicia, la tarea de analizar cada una de las planillas no podía recaer sobre Miriam, Giancarlo y Piñeiro. El juez Torres le asignó la tarea a Carlos Maco Somigliana, a quien entrevistamos en este podcast. Uno de los trabajos que tuvimos que hacer es pasar esas planillas de vuelo a una hoja de base de datos. ¿Qué vuelos nos parecían significativos y por qué? ¿Cuáles fueron los criterios? Nocturnidad, un solo aterrizaje, en base a los datos que la propia planilla tenía. Maco tiene 2 trabajos. Por un lado, lidera la unidad de coordinación y seguimiento encargada de analizar las pruebas que se presentaron en los juicios de lesa humanidad en la Argentina. Y por el otro, es una pieza fundamental del equipo argentino de antropología forense. O sea, él es quien le avisa a los familiares de los desaparecidos cuando se encuentran restos humanos. Lo primero que hicieron Maco y su equipo fue descartar esas planillas de los vuelos que no correspondían a los días miércoles. Esto porque los testimonios de los sobrevivientes todos coincidían en que los vuelos de la muerte salían ese día. A partir de ahí empezabas a descartar tipos de vuelo que eran razonables por la propia lógica y otros que no eran tan razonables. El siguiente paso era seleccionar las planillas de los vuelos que tuvieran el mismo punto de partida y de llegada con una duración mayor a 3 horas, que no se justificaba por la extensión del recorrido. Nocturnidad, día de la semana, duración del vuelo, punto de partida y de llegada. Esas eran las características que buscaban Maco y su equipo entre las miles de planillas a revisar. Con ese método de descarte, entonces lograron filtrar 11 planillas sospechosas que coincidían con las características comprobables de un vuelo de la muerte. Entre todas ellas había un vuelo clave, el que se realizó el miércoles 14 de diciembre de 1977. Ese mismo día se tomó la foto donde aparecen las 2 monjas francesas del grupo de la Santa Cruz
con la bandera de Montoneros de fondo. Todo esto se sabe porque afortunadamente la persona que sacó la foto sobrevivió y dio testimonio sobre el hecho. El caso de diciembre del 77, tienes una fecha prácticamente exacta de el momento en que esas personas fueron sacadas de la ESMA. El mismo miércoles que se fotografió a Alice Dumont y Leonie Duquet en la ESMA, salió un vuelo de Aeroparque a las 21:30 horas, que tuvo una duración de 3 horas y regresó directo a Aeroparque. Tenían la planilla que lo probaba y el avión que había realizado ese vuelo es el mismo Skybank que encontraron en Fort Lauderdale, el PA-51. Hay cosas que parece que no tienen ninguna relación y de repente terminan teniéndola. Tenés fechado exactamente el día en que esas 12 personas fueron sacadas de la escuela mecánica. Eso no pasa nunca. El caso de los desaparecidos de la Santa Cruz, con la planilla que coincidía con la fecha exacta, esa era la ficha del rompecabezas que les faltaba para lograr su objetivo. Hasta el momento, ese vuelo que figuraba en las planillas era la prueba más importante que habían encontrado. Y no solo eso, de este vuelo de la muerte también tenían los cuerpos. Días después del vuelo del 14 de diciembre de 1977, aparecieron los cadáveres del grupo de la Santa Cruz en las costas argentinas, pero en ese momento no se sabía quiénes eran. Entonces fueron enterradas en un cementerio de la comunidad como NN. Sin embargo, años más tarde, fueron identificadas por Mako y por el equipo de antropología forense. Las mujeres identificadas, pero muchos años después, fueron Esther Cariaga, Mari Ponce de Bianco, Azucena Villaflor, la fundadora de Madres de Plaza de Mayo, Ángela Aguado y la monjita Leonie Duquet. Los hallazgos de Mako y su equipo iban transformando las hipótesis en certezas. Con los cadáveres identificados, ya tenían pruebas suficientes para reconstruir el vuelo donde arrojaron al mar a los integrantes del grupo de la Santa Cruz. Ya tenían los cuerpos, tenían la fecha exacta del secuestro por la publicación de la foto y la planilla que registraba el vuelo ese mismo miércoles por la noche con los nombres de los responsables. Justamente, y aquí se alinearon los planetas, la del PA-51. Era un viaje del Skybank que habíamos encontrado en el estado de la Florida, en Fort Lauderdale. Se generó un cruce que, si no fuera verdad y lo hubiera inventado un guionista de cine, le hubieran dicho es demasiado. Ese era el avión que se correspondía con todas estas cadenas de certezas e hipótesis. De todas esas planillas que revisaron y revisaron, el único vuelo que tenía suficientes pruebas para presentarlo ante la justicia era el vuelo del grupo de la Santa Cruz, que, por cosas del destino, fueron ejecutados desde el Skybank, ubicado en Fort Lauderdale. Pero todo esto sería suficiente para llevar a los pilotos asesinos a la justicia. La investigación en la que llevaban años trabajando los llevó hasta este punto. Pero no había manera de prever todo lo que sucedería una vez que los engranajes de la justicia comenzaran a girar. En el próximo episodio de Skybank, los vuelos de la muerte. Hay un problema. La denuncia está en un expediente y los abogados tienen acceso. Por lo tanto, lamentablemente, tengo para comunicarte que a un año de la denuncia y todo, esta gente se va a fugar.
Skyvan, Los vuelos de la muerte, es una producción de Sonoro en asociación con Orbit Media, basada en el libro Skyvan, aviones, pilotos y archivos secretos, escrito por Miriam Lewin, y en relatos en primera mano contados por Miriam. La serie en podcast fue producida y escrita por Carmen Graterol, Paloma Navarro Nicoletti y Evelyn Uribe, con ayuda de Mariana Coronel. Narrada por mí, Leonardo Baraglia. La edición es de Rodrigo Crespo y Yasmín Romero. El fact-check es de Sara Mota. La ingeniería y el diseño sonoro estuvieron a cargo de Manuel Parra. La música original es de Nicolás Paguela. Las grabaciones se hicieron en los estudios de Radio en Casa y Pomeranec, en Buenos Aires. La producción ejecutiva es de Joshua Weinstein, Camila Victoriano, Yasmín Romero y Steve Fishman. Gracias a Daniel Padilla, Fernando Galaviz, Hannah Bottum y Taya Sandoval por toda su ayuda con esta producción.